Desde que nacieron, todas las miradas han estado puestas en ella. ¿Qué tal tu hermana, Leonor? ¿Se la ha pasado bien? La princesa Leonor. En cambio, su hermana, la infanta Sofía, ha sido durante muchos años la sombra de la futura heredera a la corona. También de su naturaleza, pero sobre todo siguiendo sus mismos pasos. Ha estudiado en el mismo colegio que su hermana, el Atlantic College, y la hemos visto acudir en solitario a un acto meses más tarde de que lo hiciera la propia princesa. Un acto en el que potenciaban desde Casa Real su imagen. Este año va a ser uno de los grandes años de la infanta y desde Zarzuela lo que quieren es potenciar su imagen. Aunque en fiesta ya lo adelantábamos, este año también vamos a conocer por qué Estudios se decanta, si sigue la estela de su hermana con respecto a una posible hipotética formación militar. Muchas incógnitas sobre su futuro que verán la luz este mismo año, tras su mayoría de edad, el próximo 29 de abril. Muchas incógnitas, pero también mucha mala leche de intentar comparar a las hermanas, que es justo lo que están intentando los padres que no pase. Pero vamos, no sé exactamente qué van a contar a Alejandro Entrambas Aguas, que es íntimo del abuelo del emérito. Pero bueno, yo veo esto un poquito con mala leche, como Leonor hace una cosa y a Sofía como que la llevan detrás. Hay varios sectores monárquicos que están prácticamente decidiendo ellos, es que es muy fuerte, el futuro de Sofía, que por narices tiene que hacer la formación militar, no vaya a ser que pase algo, Y bueno, y la chica quiere estudiar una carrera, llevar dentro de lo que es su vida pues algo un poquito más normal, es decir, acabar el bachillerato internacional y estudiar, a ser posible, en España, que yo eso pues sinceramente no lo veo tan mal, e incluso diría que era lo que tenía que haber hecho Leonor, y luego ya la formación militar. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que dicen. Bueno, pues nos cumple ya 18 años en nada, en Trambasaguas. ¿Cómo lo va a celebrar? En muy poquito tiempo. Bueno, pues será una ceremonia muy discreta y lo que tenemos claro es que su hermana va a seguir recorriendo la ruta que está disfrutando a bordo del buque Elcano, pero el acto más inmediato que va a tener va a ser su graduación, a la que ya han confirmado los reyes que van a estar presentes en Gales, como también lo hicieron con la princesa, y ese va a ser el acto más llamativo en el que la vamos a ver durante los próximos meses. Y luego, pues la incógnita que explicábamos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir a partir de septiembre? Y sobre todo, si, como dicen algunas voces, va a querer entrar de manera voluntaria al ejército. No. Sí que es cierto que su entorno más próximo niega que esto pueda ocurrir, pero al final la decisión dependerá de ella y de sus padres. Muy posiblemente lo que veamos será que ingrese en alguna universidad. No, claro, es acojonante, como algunos ya directamente, sí, la fiesta de cumpleaños, pero va a ser discreta, ya tiene aquí él la organización completa. Luego, varias obviedades, que los reyes van a ir a la graduación de la niña. Pues claro, como prácticamente todas las familias que acuden a la graduación de sus hijos, es que no está diciendo nada. Y luego que como esas voces que apuntan que va a seguir la formación militar, ¿qué voces? Si yo creo que ha quedado claro, y además es que por lógica, y es lo más normal, es que esa chica, después de terminar el instituto, el bachillerato, pues se ponga a estudiar y no pasa nada. Es que aquí no, como tú eres infanta, venga, formación militar. Bueno, pues yo sinceramente creo que no es una decisión ni siquiera institucional, como en el caso de Leonor, y que deberían dejarle un poco de aire y respirar, y sobre todo cesar un poquito en tanta comparación con la hermana. Porque si los padres han hecho por cimentar una buena relación entre ellas, que no haya envidias, que no haya celos, que Sofía no se vea como un reemplazo, sino como un miembro más de la familia real, yo no sé la insistencia de algunos sectores que no son los que deciden esto, la verdad, no sé.
No tenemos ni idea de por dónde sí, puede ir. Ella dicen que es de la familia que es la más científica, que le gusta mucho todo el tema. Yo entiendo que será o bien relacionado con ciencias de la salud o bien relacionado con la parte técnica de arquitectura o alguna ingeniería, me parece. Luego yo creo que es la ¿y de estudiar lo haría aquí? Muy posiblemente sí. Yo creo que sí. Yo estoy convencido, o como hizo en su día el entonces príncipe Felipe, que quiero recordar que estudió en la Autónoma, estudió Derecho, seguramente estudiará aquí, sí. Luego ya una especialización puede ser en el extranjero. Y a mí también me comentan que aparte de esa graduación sí que será probable que de un modo u otro organicen una fiesta también con su entorno de amigos para celebrar esos 18 años. Los 18... Es que es acojonante que se sorprenden ellos hasta de lo obvio. A ver, el internado inglés, que realmente no es así, es un centro que no tiene nada que ver ni con la disciplina inglesa ni con nada. Y no hay nada parecido así en España, esto es verdad. Están en algunos países y, bueno, pues conocéis un poco el Atlantic College, que os habéis metido en su página web. La manera que tienen de educar y formar, pues se sale un poco de los sistemas tradicionales. Por eso mandaron a una y a otra allí. Quiero decir que es una elección no de... apartarlas de España, sino porque realmente querían una formación integral como llevan en ese internado. Pero claro, luego la formación universitaria, pues aquí en España yo creo que puede ser muchísimo mejor que en el extranjero. Hoy en día yo creo que las universidades españolas están muy por encima de algunas que presumen de prestigio, pero que se han quedado un poco anquilosadas. Entonces, no porque sea un guiño a España, sino porque realmente aquí va a encontrar la mejor formación. Habla de ingenierías. Yo me tiraría por otro lado más científico, Yo, medicina, ciencias químicas, por ahí yo creo que puede ir la cosa. Todos hay que celebrarlo. Hombre, pero los 18. ¿No tenéis la sensación de que los reyes, ahora que están sin sus hijas, están como con más conexión, con más complicidad? ¿No? Eso es lo que parece en cada aparición pública. Ya lo vimos cuando despidieron a Leonor en su aventura en el Juan Sebastián Elcano. La emoción de unos padres al despedir a su hija, unidos y tan enamorados que parece que olvidaron que tras ellos todo el mundo les observaba. Los gestos de complicidad entre don Felipe y doña Leticia son cada vez más habituales. Están tan compenetrados que hasta combinan su vestimenta. Y es que desde que sus hijas están fuera del hogar familiar, parece que nuestros reyes estén viviendo una segunda luna de miel. Comparten risas, confidencias y se les ve muy cómodos cuando acuden juntos a actos. Esa comodidad se transmite en sus gestos y en la cercanía que tienen con el público. Sus miradas son cómplices, miradas que hablan por sí solas, miradas no solo de cariño, sino también de respeto y admiración. Miradas cómplices que se mantienen como el primer día, y eso que en poco más de 2 meses cumplirán 21 años de casados. Tengo que decirte, Eva, que vengo un poquito deprimida con lo que vamos a hablar ahora. Bueno, creo que fijaos que no dejan comentarios en este sentido. A ver. No dejan comentarios en este sentido sobre Felipe y Leticia, lo cual me llama la atención. El vídeo, una dosis de peloteo impresionante frente a otras informaciones que pueden salir sobre que hacen vidas paralelas y vidas separadas. Es que claro, es que no se puede ni un lado tan radical ni otro tan extremo. Al final, cuando para contrarrestar estas informaciones hacen este tipo de vídeos tan peloteros, tú dices, no puede ser, algo hay. Mi impresión es que después de lo del escándalo de Jaime del Burgo, yo sí creo que se ha podido intensificar esos momentos públicos de muestras de afecto, de muestras de cariño, pero que, bueno, no sé, todos los matrimonios pasan por fases, no nos podemos quedar tampoco enclaustrados en una fase.
Pero claro, aquí se olvidan de lo de Jaime del Burgo, se olvidan de todo lo que fue el año pasado, se olvidan de muchísimas cosas, y a mí este tono tan pelota, pues sinceramente creo que sobra, y quedan ellos bastante mal. Claro, es que anunciaban esto como súper información exclusiva, el futuro de Sofía, y luego pues de regalo hacen ese vídeo, se les ha visto con complicidad, con no sé qué, con no sé cuánto. A ver, hemos seguido durante más de un año toda la información de Casa Real y ha habido momentos que han estado más naturales, momentos en los que les hemos visto más forzados. Leticia es muy expresiva y muchas veces se salta el protocolo, pero joder, que cuenten la verdad, ¿no? Ni una cosa tan malísima, ni una cosa tan buenísima. Flaco favor, les hacen un poco con este tipo de afirmaciones. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.